eso lo tenemos a Juan Valerdi, que es economista, y ayer conocimos los datos de la inflación. Esto está causado, por supuesto, también con cómo juegan esos intereses, y vamos a profundizarlo. Juan, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y Adrián Murano te saludamos desde la Transición Ordenada, aquí en M530. Buen día, Nicolás, buen día, Adrián, un placer hablar con ustedes. Gracias por el tiempo, Juan. Bueno, a ver, primer análisis de lo que dejaron los datos de ayer, tanto en la inflación en su conjunto como también en los rubros, ¿no? Que fueron dejando las marcas más altas de, bueno, en algunos casos los últimos 20 años. Sí, bueno, se confirma que la inflación está lejos de estar controlada. El semestre ya acumuló 46%, con este 7,4% solo el semestre. Y estamos yendo ya para una inflación que supera largamente el 70-80%, lo cual obviamente es una catástrofe y va a generar problemas sociales y paros y movilizaciones crecientes, digamos, ¿no? Porque además seguirle el ritmo a este nivel de inflación, para algunos gremios puede ser posible, para otros muy difícil y para otros imposible. Entonces lo que vas a tener es una diferenciación muy grande entre los perdedores y los empatadores. No creo que haya muchos ganadores entre los gremios, y esto va a generar también una caída en la actividad, porque obviamente al destruirse la capacidad del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, lo que vas a tener es caída en la actividad del mercado interno, ¿no? Juan, ¿qué tal? Buen día. Ahí tocaste un punto que para mí es central. ¿Es una retracción económica buscada? Es decir, se están tomando medidas que son contractivas, el tema del aumento de la tasa de interés, los salarios que actualizan a la baja, digamos, porque a la poste, bueno, jubilaciones que están ahí, todo esto retraerá el consumo, buena parte de la actividad económica se explica por el consumo. ¿Hay una decisión de retraer la actividad económica a tu modo de ver? Pero ¿qué ventaja tendría hacer esa retracción? No me la imagino, digamos. Salvo que alguien sea tan descabellado como para decir... Bueno, hay gente que cree que enfriar la economía frenaría la inflación. Bueno, si enfriás la economía lo suficiente podés aflojar un poco la inflación, pero no la vas a hacer desaparecer. Es marginal, digamos. O sea que si en vez de tener crecimiento tenés recesión, por ahí en vez de ser 70 vas a tener 40, 50, ponele, pero eso no es como matar a alguien para que no tenga fiebre. Digo, y de todos modos estás en problemas. No me imagino que sea algo deseado, ni siquiera por los descabellados que dicen que como la actividad está en alza, el consumo de bienes importados está en alza y el consumo de insumos importados está en alza. Eso es marginal comparado con todos los otros problemas que nos trae la fuga de dólares, digamos. No viene del consumo de bienes importados, que por cierto con este dólar ya es bastante oneroso para un salario que está depreciado en dólares, ni mucho menos del turismo, que todavía no llegó a los niveles pre-pandemia, ¿no? De hecho, ahora, empezaba con el consumo. Sí, le hago la repregunta con respecto a esto que acababa de decir, lo del consumo que hablabas recién. De hecho, estamos en problemas con el consumo, Juan. Estamos en problemas con el consumo, pero no porque haya una decisión adrede de achicar el mercado interno y del funcionamiento del mercado interno y la evolución, sino porque el salario real y las jubilaciones reales están en baja, digamos. Obviamente, nominalmente suben, pero no alcanzan ni de casualidad la inflación, entonces no hay forma de que no caiga en términos reales el consumo. Ahí hay que ver, obviamente, qué consumo, porque vos fijate que entre las cosas que más subieron, increíblemente, está la recreación y cultura, equipamiento y mantenimiento del hogar, restaurante y hoteles. O sea, es la sensación de que la gente dice, mira, esto se está por ir al carajo, hagamos ahora un poquito de... Disfrutemos hoy que mañana no sabemos, ¿no? Claro. Exacto, y compremos equipamiento del hogar también, y hagamos algunas cosas que no vamos a poder hacer cuando esto se vaya al carajo. Claro. Es una de las lecturas. Otra podría ser que estamos tan bien, que en realidad lo que sube es esparcimiento y cultura. Hay un factor de estacionalidad ahí también, ¿no? Vacaciones de invierno en general explica un aumento de precios en ese sector. Ahora, me quedo con esto. Anoche en el programa que tenemos a la tarde le dedicamos prácticamente todo el programa a tratar de establecer si en realidad lo que estamos viviendo, y esa fue la conclusión, es una crisis de ingresos. Se habla mucho de la crisis del dólar, de la crisis inflacionaria, pero bueno, en definitiva lo que está viviendo hoy la Argentina, a nuestro modo es una crisis de ingresos. Y vos recién referías justamente a eso, ¿no? Que hay un problema de ingresos. Si el objetivo obviamente no es retraer la actividad, porque ningún gobierno en su sano juicio lo haría,
más allá de que después algún técnico lo pueda proponer. El faltante de esta historia entonces es una acción distributiva más contundente. ¿Eso mejoraría incluso problemas de la macroeconomía, por ejemplo, una mejor distribución? Mira, no sé si resolvería la macroeconomía, porque ahí tenés algunos bolonquis como el endeudamiento, que sí, definitivamente no lo resolvés con eso. Ahora, desde el punto de vista social y político, definitivamente lo que está faltando es mejora en la distribución. Porque en realidad esa crisis que vos mencionás, de los ingresos, de los salarios, de las jubilaciones, incluso de los planes sociales y demás, es una crisis que viene de mediados del mandato de Macri. Y no se revirtió eso. Después, bueno, no, de vino se la pandemia, profundizó, vino ¿no? esto. ¿Cómo? Sí, se profundizó. Este semestre los informales perdieron 8 puntos frente a la inflación, los formales, en general, digo, todos los ingresos perdieron 2 puntos frente a la inflación. Es decir, sigue perdiendo poder de compra el ingreso. Yo creo que ya no se puede echar mano de la excusa de la pandemia. O sea, y además hubo un crecimiento el año pasado del 10%, que para mí no es gracias a Guzmán, sino a pesar de Guzmán. Y este año está empezando a ralentizarse y nunca mejoraste la distribución de la torta. Entonces, no, de hecho, a se achicó la participación de los trabajadores en la torta. Lejos, o sea, por lejos se ha achicado. Y me acuerdo, Álvarez Agis, cuando empezó el mandato de este gobierno, que decía lo que hay que hacer es congelar la distribución de la torta por 2 años, y eso era descabellado porque era una distribución muy nociva antes de la pandemia. Fue esto. Sí, era mala y ahora es peor. Sí, era mala y ahora es peor. Ahora, ¿por qué te decía lo de la macroeconomía, Juan? Porque hay una teoría, una teoría más que una teoría, hay una observación económica que sostiene que todo esto, esta renta extraordinaria que ha sumado el capital en el último tiempo, producto, entre otras cosas, de salarios bajos, o sea, los salarios en Argentina están deprimidísimos hace un lustro ya, desde el macrismo, que esa renta extraordinaria, producto, entre otras cosas, de salarios bajos y de buenos precios internacionales y demás, va a presionar el tipo de cambio. Es decir, que subir los salarios, incluso con un shock, por ejemplo, una suma fija y demás, por parte de los privados, colaboraría con resolver la macro porque le quitaría pesos al mercado de tipo de cambio. Es decir, pesos del sector privado que no van a los salarios y que irían a los salarios dejarían ir hacia el dólar. O sea que hay una observación que indica que incluso hasta podría mejorar un poquito la distribución y resolver la macro. El problema ahí es inflacionario, si esto va a calentar, es decir, si los empresarios van a seguir remarcando como lo hacen, digamos. No, pero ahí a mí no me cierra el razonamiento ese que vos dijiste, porque si vos tenés, primero que la inflación, como bien dijiste, se te va al carajo si vos, lejos de combatirla, le das más alimento, dándole guita a la gente que la va a gastar mayoritariamente en eso, por ejemplo, con el salario básico universal. Pero por otro lado, si vos... pero entonces, ¿vos decís que no hay que aumentar los salarios? Pero espera, si aumentás los salarios, das salario básico universal, aumentás las asignaciones y los planes y demás, y al mismo tiempo no le pones el cascabel al gato a los tipos que definen una inflación absolutamente abusiva, porque no es que están cubriendo costos y demás, lo que estás haciendo es alimentar la bestia. Entonces se te va a ir la inflación al carajo, y además, y ahí no me cierra el razonamiento que vos presentabas, hay 4 o 5 vivos, que son algunos grandes oligopolios y monopolios alimenticios, energéticos y demás, que van a concentrar mucha de esa guita cuando esa guita le fluya a los que le subiste los salarios, los planes y demás. ¿Y a dónde te crees que van a ir? Si ellos bueno, pero eso es lo que sostenía Guzmán, Juan. Guzmán sostenía eso, que no había que dar más IFE porque esa plata los supermercadistas después iban a presionar al dólar. Claro, pero su razonamiento terminaba ahí. Yo no digo no se la des, lo que digo es dásela, pero primero agarrá a esos tipos de la oreja y hacé lo que tenga que hacer. Correcto. O sea, los dos a la final sería un buen control de los sectores de los 4 o 5 vivos, ¿no? Un buen control de los 4 o 5 vivos para evitar que los aumentos se te vayan por la canaleta de la inflación. Por la canaleta de la inflación, y cuando lo concentran esos muchachos, por la canaleta de presionar el dólar. Porque son los mismos, ¿eh? O sea, lo mismo que te remarcan desenfrenadamente cuando concentran guita, y otros como el de la internet y los servicios de telefonía y demás, todos esos, ¿a dónde te crees que van? ¿A quedarse con los pesos en el colchón o en el banco? No. Esos tipos. Te hago una pregunta incómoda, Juan. Te hago una pregunta incómoda, Juan. Sí. ¿Cuántos de esos 4 o 5 vivos viste sentados el otro día en la asunción del nuevo ministro de Economía?
Varios, pero a mí no me sorprende lo más mínimo. El problema es que la decisión... Sí, pero ahí hay un problema, porque ¿cómo vas a controlar a los que te fueron a aplaudir? Bueno, por ahí lo que está pasando es que le dejan a Massa todo el poder para que esto se vaya al carajo y lo quemen. Y entonces definitivamente pongamos algún presidenciable a controlar todo esto que no nos lleve a lo mismo que nos llevó Menem en versión reloaded, ¿no? Bueno, ahí dejas el título casi, Juan, en la respuesta final. Juan Valerdi, con quien estamos hablando, economista, analizando un poco lo que es el escenario político y económico, ¿no? Atravesado ambas cosas a partir de los datos de la inflación de ayer. Juan, me gustaría, para cerrar, recién hablabas mencionabas, ¿no? Lo que fue el periodo menemista, los 90. ¿Cómo lo explicás? Digo, al margen de lo que uno pueda de olfato percibir con respecto a eso, en términos concretos, ¿cuáles son los datos que vos decís, bueno, este camino puede llevar hacia ese lado? Primero los aliados. Ahora tenés relaciones carnales con un viejito impotente que no quiere que te juntes con China, con India, con Rusia, que tengas relaciones, y en ese momento un prepotente fortachón que te violaba sistemáticamente. Ahora simplemente nos pide eso. Ahora, este viejito impotente tiene un poder de fuego judicial y económico y financiero que tiene capacidad de daño muy grande, no solamente para la clase política, sino también para la gente, digamos. Entonces, si vos no te aliás, la podés pasar muy mal. La diferencia con los 90 es que no tenemos convertibilidad todavía y la terapia de shock la están preparando. La terapia de shock, que en el 89-90 le metió un par de hiper y con eso lo dejaron bien mansito a Menem y a todos los que tuvieran que entender el mensaje y lo pudieron poner a caballo un superministro también, casualmente, que puso la convertibilidad y que tenía el sueño de poner la dolarización, que por suerte no ocurrió. Por ahí ahora lo que están preparando es un shock que implique la dolarización y por ende que quede despegado a Estados Unidos en su decadencia y en su suicidio, que puede tardar 4 o 5 años, así que en realidad no es tan grave, pero la dolarización es lo peor que le podría pasar a la Argentina y a cualquier país del mundo. Sí, Estados Unidos igual tiene una norma, ¿no?, de que cuando está por decaer se apoya, hace caer primero a otros países que le funcionan de soporte o de muleta, ¿no? Eso también continente. Exacto. No tengo duda que antes de caer Estados Unidos va a detonar a Europa y a Latinoamérica si es necesario. Mira, bueno, ahí listo. Ahí acabas de redondear lo que estaba pensando y lo que venía pensando los últimos días. Juan, te mandamos un abrazo grande, siempre es un gusto hablar con vos, ¿eh? Abrazo inmenso, hasta la próxima. Abrazo grande. Está Juan Valerdi, economista, ahí analizando un poco los datos económicos de estos días.